A los demás, sí, para ser puntuales, si no dejarlos esperando mucho tiempo. Pero vamos a comenzar con este análisis cinematográfico y psicoanalítico de esta película que me encantó, que es Zona de Interés, que bueno, ya estaremos comentando más adelante acerca de. Y para los que no nos conocen, y yo sé que muchos ya nos conocen, que nos han seguido, pero para quienes no nos conocen, les platico un poquito. Nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una forma más accesible. Nosotros hacemos seminarios de psicoanálisis y contamos también con los seminarios y hacemos estos eventos especiales que son análisis de películas, de libros, etcétera, y hacemos estos eventos una vez al mes. Y bueno, antes de presentar los seminarios que tenemos, les presento a los invitados especiales de esta noche. Está Emilio Flores, no sé si está ya por aquí Emilio. Sí, ya ha estado con nosotros. Hola Emilio, ya ha estado con nosotros en otros eventos anteriores. Él es licenciado en diseño gráfico, tiene cursos en el SEAT relacionado a la ilustración y al dibujo. Tiene una especialización en ilustración y dibujo artístico, tomando como referentes al anime y manga, el Renacimiento y la literatura. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. También Voy a decir algo, porque creo que es importante. Estos dibujos que ven aquí son de él, es su obra. Ya, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Emilio, por estar. También esta noche nos acompaña Néstor, que también creo que ya lo vi por acá. Néstor también ya ha estado con nosotros. Él es licenciado en psicología con maestría en educación, psicoterapeuta sistémico. Participa en talleres de creación literaria y círculos de lectura desde el 2006. Es intérprete de 14 álbumes independientes con su proyecto de música vocal experimental bajo el nombre de NP Grimes. Sus textos han sido publicados en las antologías Luna Nueva sobre Babel, 2003, y Signo de Lluvia, 2012. Es escritor del libro Trifónica, en el 2022, un poemario de haikus con temática de cantantes femeninas. Es comentarista musical en el programa radiofónico El Lado Oscuro. Gracias, Néstor, por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. También está con nosotros Miguel Leija, que también ya ha estado. Él es gestor cultural, socio de Submind Corp, licenciado en Relaciones Internacionales, cofundó el colectivo Trazos Urbanos 2.0, es crítico cinematográfico por parte de Cine Nueva Tribuna, tiene un proyecto Cinema Cuarentena para la difusión de cine clásico. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche. Y tenemos como invitado nuevo, que nunca ha estado con nosotros la primera vez y le agradecemos mucho, al doctor Carlos Gómez. Él es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y presidente del Foro del Campo Lacaniano de México. Es académico investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde enseña en la maestría en cine y el doctorado en comunicación. Es doctor en investigación en psicoanálisis por la Sorbonne University, realizó estudios en Harvard University y en Birkbeck University of London. Ha presentado públicamente su investigación en conferencias en Francia, Argentina, Eslovenia, Reino Unido, Egipto, Líbano, Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Alemania, España, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Y tenemos estos seminarios, en abril que Mariana les explicará un poquito acerca de ellos. Bueno, el evento anterior ya les estuvimos hablando un poquito de ellos, no me voy a detener tanto. Estos son los seminarios de abril. Tenemos estos dos seminarios seminario primero, psicoanálisis y creación literaria, hacer con la palabra de Joel Bracho. Les voy a platicar poquito, breve. Este seminario se explorarán algunos puntos de contacto entre el psicoanálisis y la creación literaria, entre el analista y el poeta, entre la palabra poética y el decir del inconsciente,
para finalmente invitar a los participantes a producir y compartir sus propias creaciones a partir de ejercicios de escritura. Se verán autores como Gadamer, Batres, Duras y, por supuesto, Freud y Lacan. Y el otro seminario del doctor Daniel Gerber se titula La depresión, afecto de nuestra época, una visión psicoanalítica. Y tiene 2 sesiones. Y bueno, su propuesta es de los afectos depresivos pueden considerarse como una enfermedad del discurso del amo contemporáneo. El deprimido tiene en la actualidad, por un lado, un gran valor y funcionalidad para la industria farmacéutica por los enormes beneficios que ésta puede obtener con la venta de fármacos. Pero, por otro lado, en tanto es un sujeto resistente al formateo estandarizado de comportamientos regidos por las leyes del mercado, constituye un problema para el orden social en tanto desenmascara la ilusión de una felicidad total, garantizada y sin resto, que cada quien aparentemente puede alcanzar por su buena voluntad. El psicoanálisis privilegia el discurso del sujeto, considerando ante todo el caso por caso y privilegiando lo que hay de singular en el discurso de cada deprimido. Propone así una clínica diferencial de los estados depresivos que los aborda desde la estructura del sujeto, diferenciando su lógica de acuerdo a la estructura que define a este último. Lo esencial es aquí la relación del sujeto con el deseo y el objeto que lo causa y su posición con relación al goce. En nuestra página pueden ver, aquí no está nuestro contacto, pueden ver el currículum de nuestros seminaristas. También aquí en el canal de YouTube pueden ver los eventos especiales que tenemos grabados. Y bueno, también ahí están nuestros contactos de WhatsApp y del mail. Y bueno, antes de empezar, voy a dejar de compartir. Y antes de empezar, quiero agradecer el apoyo tan valioso de quienes nos acompañan el día de hoy para el análisis de esta película. Es un honor contar con su presencia en nuestros eventos especiales y hoy agradezco especialmente y doy la bienvenida al doctor Carlos Gómez, quien aceptó colaborar en este proyecto y brindarnos su tiempo. Y también, De nuevo, muchas gracias. gracias, Carlos. Y también quisiera, bueno, en este evento y días son muy especiales porque me corresponde despedir a mi compañera y socia y sobre todo amiga, con quien inicié este proyecto hace poco más de 2 años, Jessica Banda. Por motivos personales y laborales ya no podrá continuar en Desempodalbando lo Inconsciente. Jessica, te agradezco infinitamente por el compromiso, la confianza y el esfuerzo por estos años, pero más que nada el apoyo incondicional. Siempre serás parte fundamental de este proyecto porque lo soñamos, lo pensamos, lo iniciamos y mantuvimos hasta el día de hoy juntas. Te deseo lo mejor del mundo en este nuevo camino. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Mariana, ¿no? Muchas gracias. Me va a hacer llorar aquí. Le decía, no, no me digas palabras porque hoy ando sensible. Y sí, pero bueno, no, pues muchas gracias y agradecerles a todos los que han participado con nosotros, los que han creído en nosotros y los que han tenido pues la confianza siempre, tanto en nuestros seminarios como en nuestros eventos especiales y que pues ahora queda Mariana a cargo de este gran proyecto que como decía lo pensamos con mucho amor y con mucha pasión por el psicoanálisis. Gracias por la oportunidad y por abrirnos nuestras puertas siempre. Y gracias a ti, Mariana, por creer en esto y en nosotras. Sigue con esa pasión que tanto te caracteriza. Me voy muy contenta por todo lo que se ha formado, por todo lo que se ha aprendido, por todas las personas que hemos conocido, que nos han apoyado. Pero bueno, pues como en todo, pues se cierran ciclos y muchas gracias. Y pues bueno, para no extenderme de más, damos inicio a este análisis. Espero que todos hayan visto pues la película, yo creo que sí, porque creo que pues hay muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Entonces no sé quién quiera comenzar con esto. Si te parece, Carlos, te voy a dejar al último para que puedas dar como este análisis psicoanalítico con el cinematográfico, ¿te parece? Y No sí. sé qué tanto voy a hablar de psicoanálisis, pero Ok. sí, está bien. Perfecto. Y bueno, de todas maneras, lo hacemos como una plática, no tan formal, como una exposición. Entonces, cualquier intervención que quieran hacer, entonces, tú puedes interrumpir. Y, me gustaría empezar con Miguel Leija. ¿Sí? Muchas gracias.
Claro que sí, Mariana, muchísimas gracias. Y pues bueno, buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Y como parece ser que ya está la edición en este tipo de eventos, llego un poquito tarde, discúlpenme, siempre queda fuera de mis manos, así que me disculpo por eso. Pero bueno, ya aquí estamos justo a tiempo para empezar. Pues a ver, me gusta hacer la primera participación porque precisamente lo que traigo aquí quiero exponerles un poquito sobre la carrera de Jonathan Glazer, del director, y platicar o hacer algunos comentarios que pueden ayudar a abrir distintos tópicos sin entrar a detalle en ellos, ¿no? Entonces, perfecto. A ver, quiero comenzar diciéndoles una cosa. Creo que la pregunta más común o más normal que me hacen a mí en mi día a día, en esta labor que tengo de difusión cinematográfica es, recomiéndame una buena película de horror. Y es muy difícil porque normalmente las películas de terror son vamos, no quiero decir que son malas, pero no tienen la calidad cinematográfica que encontramos normalmente en otros géneros. No es por desprestigiarlo y hay bastantes ejemplos, bastantes películas que lo hacen muy bien, ¿no? Pero justamente las dos respuestas a las que siempre termino llegando cuando recomiendo una película de terror son dos obras de las cuales el género no es ese. Son La Casa de Jack, de Lars von Trier, y Funny Games de Michael Haneke. Estas películas yo se las voy a ir escribiendo en el chat. Ahorita termino mi participación por si alguien las quiere ver. A ver, son dos películas en las cuales el género principal es el drama, ¿no? En La Casa de Jack nos encontramos con un asesino en serie, protagonizado por Matt Dillon, que comete estos asesinatos de una manera exageradamente cruda y, pues bueno, vemos ahí una interacción muy interesante con un personaje llamado Birch, que ejerce como una especie de Virgilio en el camino que tiene el protagonista para llegar a este infierno simbólico, ¿no? Y la segunda película es Funny Games de Michael Haneke, que es una película ambientada en un pueblito alemán, en donde dos personas, dos jóvenes de que será unos 20, 25 años, van a casas de distintos pueblitos y lo que hacen es, llegan a estos lugares y les dicen, en 24 horas o en tantas horas, todos ustedes van a estar muertos. Tienen ustedes que intentar escapar a ver si pueden lograrlo. Y ellos se divierten torturando a las familias. Y es bastante interesante porque probablemente sea la película que más mal me ha dejado el estómago y tú no ves una gota de sangre en la pantalla. Cuando matan a una persona y cuando la torturan, tú no estás viendo la manera en la que lo hacen. Lo que sí ves es a la mamá llorando por la muerte de su hijo durante 10 o 15 minutos, por poner algún ejemplo, ¿no? Estas son, estas son las técnicas que utilizan los directores cinematográficos para exprimir del todo, pues, estas mismas herramientas, perdón por repetir la palabra que nos da pues, el cine como tal, ¿no? Se le queja mucho al cine de que tal vez no tienes el espacio o la herramienta tan a fondo como lo es en la literatura para explorar la manera en la cual se siente internamente una persona, ¿no? Ayer con Mariana tuve chance de platicar un poquito de la literatura de Michel Houellebecq y pues claro, es precisamente cómo utiliza las palabras al extremo para poder decirte la manera en la cual se siente alguien. Y en el cine pasa algo muy distinto. Andrei Tarkovsky describía a la fotografía como si tú capturaras el tiempo de una manera estática. Entonces lo que hacemos con el cine no es capturar el tiempo, sino más bien es esculpirlo, ¿no? Agarrar el tiempo y esculpirlo, moldearlo para generar algo de un valor, pues, si se quiere ver así, algunos lo dirían superior, diremos nada más distinto al que nos da la fotografía. Y esto es lo que hace precisamente Jonathan Glazer en esta película. Agarrar esas pocas herramientas o esas herramientas limitadas que tiene todo arte, pero en específico aquí el cine, para explorar una idea llevándola al extremo. Nos encontramos con una película que parte de la edad de la otredad. Como muchos de ustedes sabrán, es casi imposible definir qué es política, definir el concepto de la política. Es por eso que la mayoría de los politólogos, en vez de responder qué es la política, se van a otro concepto que es cuál es la esencia de lo político. Y esta esencia de lo político es la otredad. Es lo que nos diferencia los unos de otros. Desde nuestro lado más primitivo, desde que el ser humano es ser humano, este choque o este enfrentamiento de ideas que lleva a
hacernos sentir parte de un grupo o de otro y de cómo estamos en contraposición, es lo que nos da una identidad política. Y ¿cuál es la evolución más extrema de este concepto? Pues la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque este fue el punto exacto en la historia de la humanidad en donde nos dimos cuenta de que literalmente podemos destruirnos a nosotros mismos. Recuerden que en el panorama un poquito más amplio de Occidente, diciéndolo en el continente europeo, pues después de 1000 años de la Edad Media, en donde el ser humano era ser humano solamente en relación a la idea de algo divino, al llegar al Renacimiento nosotros partimos de un punto en el cual el ser humano podía valerse por sí mismo. Se empezó a ver el ser humano como una utopía, de a ver qué podemos lograr por nosotros mismos. ¿Y qué es lo que encontramos en el siglo XX? Pues nos encontramos con, como les digo, este momento en donde pues nos dimos cuenta de que nos podemos destruir a nosotros mismos en cuestión de segundos. Entonces, la manera tan original que utiliza Jonathan Glazer para explorar dicho tema es digna de aplaudir y sobre todo que lo hace de una manera bastante respetuosa, no como algo que se le ha criticado mucho a Steven Spielberg, que en su mejor película, que por mucho es La lista de Schindler, nos encontramos con escenas en donde, por poner algún ejemplo, hay una escena en donde entran los judíos a lo que parece ser una cámara de gas y entre todos se están viendo, se están despidiendo, están llorando porque saben que va a salir gas de arriba y los van a matar y son sus últimos segundos de vida. Y al final, después de crear un momento de muchísima tensión, sale agua y más bien era que los estaba bañando. Y muchos cineastas critican eso porque a pesar de que claro que pues nos rompe el corazón ver este tipo de escenas, ¿qué tan respetuosos estamos siendo con el sufrimiento de los otros si lo utilizamos como puro entretenimiento sin unas ganas de pues, de demostrar una idea, de defender algo, pues sí, de algo más que puro y simple entretenimiento? Ya para concluir mi participación inicial, les quiero recomendar en la cinematografía de Jonathan Glazer, pues este director inglés siempre fue, no voy a decir que fue olvidado, pero nunca se le consideró como uno de los más grandes hasta esta película. El mismo Alfonso Cuarón comentó que esta es el acontecimiento cinematográfico del siglo. Probablemente yo piense lo mismo, tengo que pensarlo un poquito más. Pero me puse a revisar las películas anteriores de Glazer y de verdad nos encontramos con unas joyas impresionantes. Yo primero les quiero recomendar la película Sexy Beast, Bestia Sexy del año 2000, en donde nos encontramos con un Ben Kingsley, este actor famosísimo que ganó el Oscar a Mejor Película por la película de Gandhi, siendo un villano de la mafia que con su pura presencia te causa un terror, le pone la piel chinita a cualquier persona, y vemos estas primeras aproximaciones de Glazer por utilizar mucho efectos de sonido para generar un impacto bastante fuerte en el espectador. Y la segunda es una película de 2004 llamada Birth, como de nacimiento, pero en español la tradujeron a Renacimiento, que trata de Nicole Kidman, la protagoniza, se le muere el esposo en la primera escena de la película, 10 años después conoce a otra persona, se van a casar, y de repente aparece un niño que dice ser la reencarnación de su primer esposo, ¿no? Entonces, como el niño llega a cambiarle completamente la vida porque sabe cosas que nadie más debería saber. Entonces, es una película como muy misteriosa que también genera mucho impacto en el espectador. Y pues bueno, con esto concluye la participación. Ahorita mismo en el chat les pongo la lista de todas las películas que mencioné y muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Carlos, ¿quieres decir algo sobre tu comentario en el chat? No, solamente mencionar eso. Me parece súper interesante esto de destruirnos a nosotros mismas. Esto ya había ocurrido, o sea, es súper interesante la idea, pero nunca de manera masiva. O sea, lo que ocurre con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la cuestión industrializada y masiva de esto, que está claramente en zone of interest. Sí, eso. Después podemos discutir un poco sobre la naturaleza del cine, que es teoría del cine o filosofía del cine, sobre si la naturaleza tiene que ver con la temporalidad o cuáles son los recursos que tiene el cine a diferencia de los recursos que tiene la literatura. Por poner solo un ejemplo, una de las máximas en cine es show, don't tell.
es muestra, no lo narres, ¿no? Sino cómo mostrarlo. Y en eso voy a enfocarme, pero hacia el final, cuando sea mi participación. Muchas gracias, Carlos. Emilio, ¿gusta seguir? Sí, claro. Tengo una conexión de internet un poco mala, entonces si mientras estoy hablando ven que dejo de hablar o algo así, por favor avísenme. Para hablar de la imagen de zona de interés, quiero hablar sobre un artista que se llama Edward Hopper, que mientras veía la película sentía que servía como fuerte inspiración para la fotografía de la película. Este, ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Ok, ya. perfecto. Bueno, este es un pintor de los años 40, 50 más o menos, que también coincide con esta época de la guerra, que tiene, por ejemplo, estos dos cuadros que creo que son los más famosos, el mítico de la cafetería y el del payaso. Este pintor es caracterizado porque siempre muestra escenas que podrían considerarse como muy cotidianas, muy normales, pero gracias a cómo usa su técnica, la iluminación, los rostros que no están bien detallados, a lo mejor no se alcanza a ver por la calidad de la transmisión, pero él nunca dibuja como así como los ojos, con unas pupilas, con la esclerótica bien definida, sino que deja ciertos elementos de las personas a la interpretación, algo que crea como una sensación de soledad y de melancolía en sus cuadros. Esta técnica, lo que busca es, y eso lo escuché mucho al investigar sobre este artista, utiliza la iluminación natural nada más. Solamente usa el sol para hacer su iluminación, y esto es lo que da una sensación de que el arte es más real que ficticio, porque durante esta época, los cuadros que eran así como de americanos siendo felices, el sueño americano, viviendo bien, los ponían alegres, felices, en familia, en conjunto. Y Edward Hopper no. Edward Hopper los pone como en una situación más real. Parece que sus personas están pensando en algo, sintiendo algo, que pasan por una etapa difícil, pero nunca te la muestran. Están en sus vidas normales viviendo. Siento que, y esto va muy enlazado con lo que decía Miguel, el pintor habla sobre el otro sin mostrar el otro, el conflicto sin mostrar el conflicto. No lo muestra. No está ahí. Lo que pinta Hopper es algo que no pinta, es algo que no está ahí, porque siempre cuando pensamos que no pasa algo, hay algo pasando. Y eso se puede ver también en la película de la zona de interés. Yo cuando la vi, me la pasé esperando para ver en qué momento nos contaban la historia de los judíos, de las personas en el campo de concentración, a qué horas inicia un conflicto, no sé, y nunca pasa, no pasa nada. Todo lo que tenemos es la vida de unos nazis normal, un papá, una mamá, unos hijos, es el cumpleaños del papá en una parte, salen a un viaje de canoa, pero esa es la gracia. Ahí en donde parece que no pasa nada, siempre está pasando algo. Como es un campo más sonoro, no me corresponde a mí, pero eso es, parte de la esencia y de la gracia de la película, que no lo muestran. Visualmente nunca lo ves, si acaso lo escuchas o ves humo. Entonces, ¿cómo muestra la película el lugar en donde sí sucede la tragedia, en donde las personas sí están sufriendo? Pues lo hace así. La película lo muestra como un no lugar. Para grabar estas escenas, las escenas en blanco y negro, lo que se hizo fue utilizar una cámara en infrarrojo y en postproducción se pasó a blanco y negro. ¿Por qué la cámara infrarrojo? Lo que pasa es que toda la película se grabó, al igual que como se hacen las pinturas de Edward Hopper, con luz natural. No hay luces artificiales, no hay focos en la puesta en escena. Todo lo que tenemos es la luz del sol y la luz de las lámparas de la casa. Esto es lo que nos da la misma sensación que sus cuadros. Por lo que ahora, a la hora de mostrar en donde no hay luz, en donde no podemos realmente ver,
lo hace con un infrarrojo blanco y negro. Y, y está padre porque se siente como un no lugar, como un sueño, una pesadilla. Yo hasta a veces me estaba preguntando si esto realmente estaba pasando, si lo estaba soñando el, el personaje principal o algo así. Y este también es otro de mis encuadres favoritos, que es en el que se muestra, el único encuadre en el que se muestra al protagonista trabajando en el campo de concentración. No muestran el campo, solo hacen un plano contrapicado de su rostro y tú escuchas los gritos. Tú te imaginas lo que te tengas que imaginar. ¿Por qué este, se recurre a esto? ¿Por qué usa esto el director? Yo pienso que el director hace lo siguiente. A menudo en las películas sobre el Holocausto se nos enseña cómo vivían los judíos, cómo vivían las víctimas, cómo sufrían. Siempre nos tratan de poner en el papel de la víctima. Pero Zona de Interés no, Zona de Interés nos pone en el papel de los victimarios, en el papel de los nazis, y nos recuerda que los nazis, y esto es lo más importante, los nazis no eran monstruos que salieron de una cueva y decidieron matar a un montón de gente y ser unos monstruos y unos villanos. Los nazis son personas, eran personas que creían que hacían lo correcto. Escuché en una crítica que lo que hace la película al hacer esto es hacerte un recordatorio de que ahí donde tú crees que tu vida es muy normal, ahí donde crees que no pasa nada, siempre hay algo pasando, siempre hay tragedias del otro lado del muro. Un ejemplo de esto es que es muy común en las familias, en la actualidad, cuando están comiendo, tener las noticias puestas, y en las noticias siempre se escucha, hay 100 heridos, hay 200 muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen viviendo igual, seguimos viviendo igual, seguimos viviendo normal, teniendo una vida normal, con una familia, un papá, una mamá, unos hijos. Por último, me gustaría hablar del póster, así en poquitas palabras, porque yo, de hecho, no sabía de qué se trataba la película Ciencia Cierta. Cuando vi el póster no sabía que la película hablaba sobre el Holocausto, y lo que primero que pensé es, pues, ha de tratarse de algo que sucede en una casa. Y lo que tenemos es eso, es una fiesta en una alberca familiar. Lo más que podemos llegar a intuir es que es de una clase burguesa, con dinero. Porque lo que hace el cielo negro, el corte del cielo, pienso yo, es obligarte a ver esa fiesta. Te obliga por la composición a dirigir tu mirada hacia lo que está abajo, hacia las personas conviviendo. Y hace que casi, casi pase desapercibido el campo de concentración. Si tenemos que verlo bien, solo alcanzamos a ver un poco del techo naranja e incluso hay un árbol que lo tapa. Zona de Interés es una película que te recuerda que los nazis eran personas, como tú o como yo, y no quiere que, por decirlo así, veas la tragedia. Quiere que pasar desapercibido. Y creo que eso sería todo por mi parte en lo visual. Muchas gracias, Emilio. Comentó Carlos en el chat. La clave de lectura de Emilio me gusta mucho por la parte de la influencia de Edward Hopper. En términos formales es la iluminación natural y en términos de contenido es la familia, la ventana y la soledad. Néstor. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría hacer un poquito de contexto sobre algunas cuestiones laterales antes de entrar de lleno a la película. A mí me sucede algo cuando yo salgo del cine de ver la película, traía como tiempo extra, si no sabía cómo, tenía un tiempo ahí que matar, ¿no? Entonces me toca verla acá en el Dorado y entro al Sanborns que está ahí enfrente. Y me encuentro con un librito, casualmente, que en alguna ocasión por X o Y yo había consultado en digital, y ahí estaba. Entonces pues lo agarré porque tiene bastante que ver con esto, y es un libro de Hannah Arendt,
una filósofa que en 1963, bueno, vale la pena, el libro que yo consigo, la edición que yo consigo es como un compilado, es una versión condensada. Pero en el 63, Hannah Arendt publica este libro completo que se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Y es justamente esto, es un libro donde el autor analiza el juicio de Adolf Eichmann, que fue un oficial nazi, que en la vida real fue uno de los principales responsables de la organización logística del Holocausto durante la Guerra Mundial. Eichmann fue capturado por agentes israelíes en Argentina y fue llevado a juicio en Jerusalén en 1961, en donde después fue condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. El caso es que Hannah Arendt asiste al juicio como corresponsal para una revista de New Yorker, si mal no recuerdo, y posteriormente escribe una serie de artículos que luego fueron recopilados para este libro. Y en su análisis lo interesante es que Arendt examina la figura de Eichmann y cuestiona la naturaleza del mal y la responsabilidad individual en el contexto del Holocausto. O sea, Hannah Arendt lo que hace es introducir un concepto que para su momento fue novedoso y que es el concepto de la banalidad del mal. Lo que hace Arendt es que argumenta que Eichmann no era un monstruo malvado, como bien dice ahorita Emilio, sino más bien un individuo mediocre y ordinario, aquí cito las palabras del libro, un individuo mediocre y ordinario que actuaba de acuerdo con las normas de una burocracia deshumanizadora. La autora también lo que hace es destacar la aparente normalidad de Eichmann, que se presenta a sí mismo, por cierto, como un simple funcionario que él cumplía órdenes sin cuestionar su moralidad. ¿Va? Creo que esto sirve de base para uno de los argumentos centrales del libro, que es que el mal no siempre se presenta de esta forma escandalosa a la que estamos habituados o extraordinaria, sino que incluso puede surgir en estos contextos ordinarios y a través de acciones que aparentemente son mundanas, son triviales. O sea, para Hannah Arendt, la falta de reflexión moral e incluso la obediencia ciega a la autoridad son características clave para entender el concepto que ella propone como la banalidad del mal. Claro, es entendible, o sea, que la obra que se publica. O sea, hay críticos que le han elogiado esta capacidad de enfoque provocativo, por así decirlo, y su análisis pues, muy perspicaz realmente del Holocausto, pero otros tantos han cuestionado su caracterización de Eichmann y su interpretación de los eventos. También se le ha acusado, al fin y al cabo, de minimizar la responsabilidad individual de Adolf Eichmann al retratarlo como un simple burócrata obediente. Y finalmente lo que esto hace, ya en un análisis un poco más aterrizado, no es otra cosa más que ignorar su papel activo como un agente que planifica y que ejecuta brutalmente el Holocausto. Pero bueno, en todo caso, yo pienso, y quiero traer a colación esto, porque pienso que este desafío a la noción tradicional que tenemos de que el mal es exclusivo de individuos inherentemente malvados, se refleja muy bien en la representación de los personajes nazis aquí, en la película de Glazer. ¿Por qué? Porque estos personajes participan en actos atroces de manera rutinaria, de manera deshumanizada y, por supuesto, siguiendo instrucciones, vaya, sin cuestionar su naturaleza, incluso sin cuestionar sus implicaciones éticas. O sea, va por la vida allí ignorando estas nociones fundamentales de lo bueno y de lo malo, o sea, ejerciendo activamente la crueldad en el caso del oficial, bueno, que no se menciona, pero yo pienso que tiene muchísimo que ver con Adolf Eichmann, y en el caso de la esposa, en el caso de los familiares, aceptando pasivamente esta crueldad. Pero al fin y al cabo, este ejercicio, a pesar de justificarlo con la obediencia, a pesar de justificarlo con adscripción a una serie de normas, de rutinas o de lo que sea, finalmente no deja de ser un ejercicio de crueldad. Y este acto que justifica, pues, más un intento de racionalización, que al final es lo que se le ha criticado un montón a pero bueno. Ahora, no hay que olvidar, creo que esto también es importante, que desde ciertas aproximaciones psicológicas no podemos ignorar el hecho de que el mal no es solo un fenómeno externo, no es solo una categoría, no es una categoría moral estática, inamovible, o sea, es más bien un producto que es complejo, o sea, es un producto de las dinámicas internas del individuo y de su relación con el mundo que lo rodea, de su contexto, y creo que eso es algo que la película logra comprender y reflejar un montón. O sea, Glazer lo que hace aquí es preocuparse por examinar también las motivaciones, las fuerzas inconscientes que están impulsando al personaje a cometer un acto que es deliberadamente cruel y destructivo. Sí, o sea, aquí los personajes nazis están influenciados por un montón de impulsos, por un montón de conflictos internos que incluyen su propia agresión reprimida, que incluyen la identificación patológica con estas figuras de autoridad y, por supuesto, la negación de la propia vulnerabilidad y de la propia humanidad. Por eso creo que comparado con otras películas contemporáneas sobre el Holocausto, como ya decía Miguel, el enfoque ético aquí en Zone of Interest es particularmente audaz. O sea, mientras que algunas otras obras cinematográficas tienden a centrarse, como también yo lo apuntaba Emilio, en las víctimas, en la tragedia misma, o incluso en retratar a los nazis como caricaturas unidimensionales del mal,
En efecto, aquí Gleiser creo que opta por esta representación que es más matizada y por lo tanto es más compleja. Sin embargo, o sea, de presentárnoslos así en su cotidianidad, en su humanidad, es cierto. Sí nos avienta como este trancazo de son humanos. ¿Vale? O sea, no son monstruos, son personas que efectivamente creían en su momento que estaban haciendo probablemente lo correcto. Pero sí creo que esta elección de Glazer no es azarosa. O sea, creo que sí tiene como esta intención de desafiar, de retar al espectador, ¿no? A confrontar la humanidad presente, incluso en aquellos que cometen esos actos atroces. O sea, recordándonos, como también él bien decía Emilio, recordándonos esta capacidad de cualquier individuo para caer en la oscuridad moral bajo circunstancias extremas. Yo aquí diría que incluso la capacidad de horrorizarnos ante lo que está no sucediendo en pantalla, porque no ocurre en pantalla, pero esta capacidad de horrorizarnos creo que es un problema que debe resolver cada persona y que el director efectivamente lo planteó de esa manera para que al final fuera un problema del espectador y un problema que tiene que resolver el espectador. Incluso me atrevería a decir que es un que no es la capacidad de horrorizarse, casi me atrevería a decir que es la elección de horrorizarse o no horrorizarse ante lo que estamos no viendo y ante lo que sí estamos escuchando. Eh, el recurso del horror sugerido con este diseño sonoro tampoco creo que sea casual. O sea, pienso que es una provocación. Y aquí quiero apuntar, no digo provocación en el sentido peyorativo, o lo digo al contrario, como un elogio. Creo que es una provocación muy bien meditada. Su entendimiento, en su toma de conciencia, porque se pueden cerrar los ojos, se puede apartar la mirada, pero se requiere muchísimo más que eso para ignorar la realidad del mal que ahí está y que nunca deja de sonar, a menos que de verdad prefiramos no enterarnos, en cuyo caso ya estamos hablando, insisto, de una elección consciente y por eso sí estoy muy de acuerdo en que casi ninguna representación del holocausto está exenta de críticas y muchas de ellas muy razonables, sobre todo de parte de la comunidad judía, que a lo mejor somos la mayoría de nosotros incapaces de ponernos como en este contexto de entendimiento, ¿no? La preocupación por la trivialización del tema es una constante, ¿no? En el ámbito cinematográfico. O sea, sí, yo también coincido con lo que dicen ahorita Miguel y Emilio, en que el riesgo de reducir la experiencia de las víctimas a un mero entretenimiento es una realidad latente. O sea, al ejemplo de Miguel de la lista de Schindler, yo añadiría, por ejemplo, a la reciente Jojo Rabbit, que con todo y su intención de denuncia, con todo y su intención, incluso la de Spielberg también, o sea, incluso con todo esto que hay detrás o con esta intencionalidad, pero aún a pesar de eso pueden ser fácilmente acusadas de intentar comercializar con la atrocidad. O sea, lo que simplemente hacen es disfrazar todo esto con vestido de comedia y de drama lacrimógeno. O sea, al final lo que están haciendo es vendiéndonos el holocausto para disfrutarse con palomitas extra mantequilla. O sea, y esto es cabronamente brutal. O sea, al final es un ataque y es un ataque brutal. Entonces, creo que estas críticas al final y al cabo son entendibles. No sé si no sabría ponerme en el lugar de alguien que pertenece a la comunidad judía, pero en efecto me parece que son críticas que son naturales, que son comprensibles, y que cualquier película o cualquier obra que se anime a lidiar con estos temas va a estar sujeta, obviamente, a este tipo de comentarios. Dentro de todo, también creo que The Zone of Interest no se niega a este recurso estético. O sea, al fin y al cabo es una propuesta artística, es una propuesta cinematográfica y por lo tanto emplea recursos estéticos para vestir su propuesta. Simplemente creo que lo que hace es que sabe cómo administrarlo de una manera muy sabia. Por eso predomina el tono documental. Por eso también creo que impactan las rupturas, porque no nos las esperamos ante lo que estamos viendo. O sea, nos acostumbra a una dinámica, una narrativa determinada que está en pantalla. Y por eso las rupturas chocan, por eso nos sacan de contexto. Por eso estas escenas en negativo son un dispositivo cinematográfico tremendo. O sea, va mucho más allá del efecto de choque. O sea, creo que consigue aquí Glazer, con esta técnica aparentemente sencilla, consigue una representación simbólica de la inversión de valores morales que tiene lugar durante el régimen nazi, donde, como bien decía Emilio, esta distorsión cognitiva permite, y lo entrecomillo, permite que el bien se convierta en mal y viceversa. Y creo que lo logró representar de una manera maravillosa sin apelar a una explicación. ¿No? O sea, también decía hace rato, Carlos, es mostrar, no me lo digas, muéstramelo. Y creo que eso está haciendo con un dispositivo como el de las escenas en negativo. Igual con el salto de tiempo, que me parece una cuestión maravillosa, el salto de tiempo del final, cuando tenemos al oficial ya ascendido en sus funciones, ¿no? Y que de pronto observa este punto en la oscuridad.
Y entonces la pantalla lo que hace es mostrarnos las imágenes actuales del Museo en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. O sea, hay que recordar que esta visión ocurre en un momento en el que el protagonista está vomitando. O sea, se está sintiendo mal de la nada y de pronto ¡zas! Viene esta cuestión, este cambio, ¿no? Este salto en el tiempo. Creo que tampoco esto es casual, ¿no? Este acto de vomitar y el hecho de presentarnos de pronto estas consecuencias como un acto involuntario, el vómito como un acto involuntario, que el cuerpo y que la mente están ejecutando de una manera despiadada contra el propio ejecutante de la violencia. O sea, pienso que esta intersección entre el pasado y el presente, entre la realidad histórica y su legado contemporáneo era importante para terminar de redondear la lectura que nos propone Jonathan Glazer. O sea, la película cierra con una abierta confrontación sobre la manera en que nuestra sociedad recuerda y procesa los eventos traumáticos del pasado. O sea, este salto de tiempo al final pienso que nos recuerda que la memoria del holocausto y de otras atrocidades no es estática, tampoco es fija. O sea, no está allí como un hecho que sucedió y tan tan está. No, 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 al contrario, está constantemente siendo reinterpretada, está constantemente siendo resignificada por las generaciones posteriores. Pero además creo que esta resolución subraya la importancia de la toma de conciencia colectiva y de la preservación de la memoria histórica. O sea, nos está retando a enfrentar el legado de estos eventos traumáticos, pero también a asumir la responsabilidad de recordarlo y de conmemorarlo adecuadamente. El holocausto y básicamente genocida no pueden ser relegados al pasado. Eh, creo, creo que siguen siendo una presencia viva, una presencia palpitante en nuestro mundo actual, que sigue latiendo, que sigue doliendo y que sigue generando un montón de consecuencias. Y en una época como la actual, en donde asistimos a estos repuntes cada vez más preocupantes y cada vez más descarnados de los fanatismos, ese maldito fanatismo genocida también, el papel que cada uno de nosotros pueda ejercer o pueda jugar es fundamental para evitar repetir, o por lo menos, diría yo, para fijar una postura ética. Eso sí creo que es responsabilidad de todos ante esta clase de atrocidades. Pues nada, creo que con eso quisiera cerrar por ahora. Muchas gracias, Néstor. Voy a leer los comentarios del chat por los que no ven que ven diferido. Dice Miguel Leija, recordemos que la misma Hannah Arendt era judía. Y Carlos dice, la idea de banalidad del mal de Hannah Arendt se había explorado desde el burócrata gris Son of Interest, perdón, es la zona gris, que no me vi. Pero lo nuevo en este film es la banalidad del Way of Life. Explora a la esposa y... Ay, Jess, ¿me puedes ayudar? Es que no, está como... No lo veo bien. ¿Dónde te quedaste? Esposa y... ya, perdón, es que me estaba tapando. Pero Esposa y madre banal a los niños banales y el ejercicio de crueldad y poder silencioso sobre los sirvientes judíos. Perdón, es que me estaban tapando un letrero. Carlos. hay otro comentario de Miguel que dice, Eichmann ejemplifica el discurso universitario, el cual Lacan decía que el reemplazo del amo clásico hay saber, pero quien lo anuncia está velado. Y luego dice Catherine, repetir un genocidio, ¿qué piensan del discurso de Glazer en los Oscars? Gracias. Perdón. Carlos. Bien, ahora sí, bien, yo no me quisiera centrar en las influencias o en el contexto o en la relación del director con otras de sus películas. Me gustaría entrar de lleno directamente a la materialidad de la forma fílmica y su resonancia o su contraste con el contenido. En ese sentido, me voy a ir más a la forma y al detalle. ¿Sí? Después, con una especie de disciplina sobre la materialidad de los significantes o la materialidad de la forma fílmica, podemos empezar a plantear, yo creo, la respuesta o las posibilidades de respuesta a lo que Catherine nos plantea desde Colombia. Eh, mi gran hipótesis sobre la película, y puedo ir tratando de demostrarla, es que
yo no estoy tan de acuerdo en que la película se trate sobre la otredad. De hecho, hay un desprecio por la otredad. Otra cosa es que funcione como un subtexto a nivel del diseño sonoro, ¿no? A mí me parece que la gran hipótesis de lectura es justamente zone of interest. Con la paleta de colores y con los materiales que tenemos, uno de los elementos más importantes es la iluminación, como lo señala Emilio. Zone of interest se puede decir que es esa zona gris que va del negro al blanco. El negro y el blanco va a ir todo el tiempo, ¿sí? Todo lo nazi, toda la banalidad del American Way of Life, le voy a poner el American Way of Life o el Nazi Way of Life, ¿sí? Es blanco. Es increíble cuando Rudolf se mete al río y está pescando, ¿no? Y en ese momento empieza a sentir las cenizas y los dientes de un judío. Y en ese momento se empiezan a limpiar. A partir de ese momento hay un giro narrativo. Es casi a la mitad de la película. Y toda la estructura narrativa cambia. Y pasa lo nazi, ¿sí? Todo lo nazi y toda la banalidad del Nazi Way of Life es blanco. Y lo único negro, justamente son dos grandes materiales. Los dos grandes materiales es la cámara térmica, que es notable, y la prolepsis, o el salto temporal como fast forward, que es muy sorprendente. Esos dos momentos son sorprendentes. Y es donde se invierte la relación entre el negro y el blanco. Lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, que es notable, ¿por qué digo la iluminación y el blanco y el negro y el zone of interest? Yo no estoy de acuerdo en que hay matices en esta película. No hay matices, ¿sí? Hay zonas grises en donde se encuentran los contrastes, pero es un altísimo contraste entre lo blanco y lo negro. ¿Mm? Esa zona gris, incluso a nivel de la puesta en escena, vean dónde está la casa. La casa está en medio del campo de concentración, metido en el campo de concentración. De los dos lados vemos el campo de concentración, enfrente vemos el campo de concentración. Un detalle que no se puede escapar. Solamente hay dos escenas donde se ve la puerta de entrada. Todo lo demás son escenas laterales. Entonces, la gran hipótesis es que zone of interest es la zona gris. Se puede traducir incluso como la zona gris. La zona gris donde están los altos contrastes, no los matices. Y nuevamente, vean la escena final donde va bajando las escaleras. Las escaleras son negras y él va bajando hacia lo blanco. Y cuando empieza a vomitar, ¿sí? Y cuando se asoma ese agujero que es blanco, ¿sí? En ese momento cambia la relación. Él va bajando ahora hacia lo oscuro, ¿sí? Y las escaleras son blancas. Es notable. Si ustedes ven, por ejemplo, la escena donde están los nazis discutiendo sobre la eficacia de las cámaras de gases, todo es blanco. La escena en Berlín, todo es blanco. Y en cambio, eh, todas las escenas que tienen que ver con el holocausto, o aparecen en negro, ¿sí? La cámara térmica o el material que es de 2024 en el 2023 en el Museo Auschwitz, ¿sí? Son negras. Pero además hay otra cosa súper interesante. Piensen que otra vez es la iluminación y es el blanco y es el negro, ¿sí? Cuando esta chica polaca, que es la que deja las manzanas tienen que ver con la vida y es la parte blanca, es cuando se invierte la relación. Se encuentra con un disco, ¿sí? Que abre y aparece como algo blanco, luminoso, y en ese momento nos damos cuenta que tiene unas notas de una canción que va a tocar después en piano. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Rayos de Luz. Y ustedes saben que esas notas de piano se encontraron en los campos de concentración y son de un músico judío. Algo que nos muestra más la relación con la iluminación. O sea que no solamente Emilio tiene razón en relación a la influencia de Hopper, sino que la iluminación y el blanco y el negro nos da todavía más pistas en la materialidad o en la forma fílmica para mostrar que Zone of Interest, la zona gris, es nuevamente una zona gris donde hay altos contrastes.
Esa es como mi gran clave de lectura. Cuando Rudolf, ¿sí?, se encuentra en el río con todo esto y se empieza a limpiar, a partir de ahí, él se viste de blanco. Es impresionante, se viste de blanco. Y eso me permite tener tomar distancia de lo que dijo Emilio. Yo no estoy tan de acuerdo en que la portada o el póster de la película, el negro sea solamente B. Puede ser, pero el problema es que lo negro es lo judío. Lo negro es lo judío. Y es la misma clave de lectura. Es la iluminación y es el blanco y es el negro. No me he movido de ese punto. Por otro lado, en términos del diseño sonoro, ahí hay otra cosa en donde estoy en desacuerdo. No es que no pase nada, no pasa nada en lo visual, pero la naturaleza del cine no es únicamente visual, es también la estructura narrativa. Acabo de demostrar que en la mitad de la película, ¿sí?, todo es negro y cada vez empieza a verse todo lo horroroso. El niño empieza a repetir todo lo que está pasando, la madre de la esposa de Rudolf es insoportable, el color rojo de los incineradores, hasta que se va. O sea, cada vez empieza a permear más la zona gris. No tiene matices, simplemente empieza a permear. Y es el punto donde, por ejemplo, la esposa de Rudolf le dice a la judía, si yo quisiera, ¿sí?, haría que mi esposo te hiciera cenizas. Se lo dice así. Siguiente escena, el, el jardinero que es judío poniendo como abono, ¿sí?, cenizas de judío. Es muy impresionante eso, ¿sí? ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo en que no pasa nada? Es que sí pasa todo el tiempo. Pasa a nivel de lo sonoro y pasa a nivel del fuera de campo. Y es un concepto cinematográfico, el fuera de campo. ¿Qué es el fuera de campo? Lo que no sale en cámara, pero ahí está. Está todo el tiempo al punto. Es muy impresionante también cómo nos va acostumbrando Glazer al diseño sonoro. Todo el tiempo escuchamos balazos, gritos, gente sufriendo. Todo el tiempo pasa algo. Y por eso tampoco estoy de acuerdo en que es un no lugar. Es un zone of interest. Es una zona gris. La casa de ellos es la zona gris. Por otro lado, entonces, me he estado centrando en el título como negro y blanco, con el problema de la iluminación, con el problema del subtexto a partir del diseño sonoro, que eso nos muestra todo el tiempo que está pasando algo, y obviamente el montaje. El montaje, es decir, las disoluciones también nos muestran el zone of interest, ¿no? Esa escena que es la central, que es donde la película, donde una flor roja se empieza a transformar en una cortinilla roja. Solamente vemos algunos puntos rojos, cuando la sangre de las botas, la flor, etcétera, etcétera. Un dato más. Esa es otra hipótesis que me parece importantísima. Véanla, vean nuevamente y se van a dar cuenta de una cosa muy impresionante. Todas las tomas cenitales, es decir, vistas desde arriba en planos cenitales, les propongo es el testimonio que tiene el gran otro o Dios sobre lo terrorífico. Las escenas más terroríficas son vistas desde arriba en toma cenital. Y eso es la perspectiva del gran otro en términos lacanianos, o la perspectiva de Dios, o la perspectiva de la historia que va a juzgar. Hay dos perspectivas que son la toma cenital. Vean todas las tomas cenitales, son 7, 8 tomas cenitales, y todas tienen que ver con el testimonio de la otredad. Y por otro lado, el otro gran testimonio de la otredad, ese salto de prolepsis o fast forward que nos lleva hasta el Museo del Holocausto, que además es en un punto blanco. Eso también es muy impresionante. Ese sería como la otra manera. Es como si Rudolf, ¿sí?, sintiera en el cuerpo, pero nunca en la mente, ¿sí?, todo el horror de lo que ha pasado. Pero por otro lado, hay ciertos huevos de Pascua, ¿no? O sea, como ciertos hints que nos dicen. Hay uno que me gusta mucho y me gustaría poder, no sé si puedo proyectar o compartir una imagen. Sí, Me Carlos, ya parece, estás habilitado. ya estoy habilitado. Déjenme ver dónde está la escena. Denme nomás un minuto, ¿sí? Hay una escena muy impresionante donde hay un huevo de Pascua que me gusta mucho. Dos huevos de Pascua que me parecen muy interesantes.
Ya voy, ¿eh? Es que es que no lo tengo como lista, ya. Si quieren, les muestro, por ejemplo, las tomas cenitales, ¿sí? Eh, ya vi es esta, por ejemplo, esta es una toma cenital, ¿no? Vean, todas las cosas más horrorosas las vamos a ver desde esta perspectiva. Es como si Dios o el gran otro juzgara todas las cosas más terroríficas. Eso es algo bien interesante en términos de esperanza, en el sentido de que va a haber un juicio sobre eso, ¿no? Déjenme ver otra toma de eso. Aquí hay otra, la comparto. Cuando está contando el dinero. O sea, se está llevando una tajada. Y vean todas las zonas, todas las tomas cenitales van a ser de este tipo. Las botas, cuando le están limpiando la sangre, es una toma cenital. Todas las tomas cenitales es lo que se va a acordar la historia del horror. Y es la única que rompe con algo que yo voy a llamar una especie de Big Brother del hogar nazi. Un Big Brother del hogar nazi. El manejo de cámaras y la cinematografía no me parece que sea exactamente de documental, es de un Big Brother de la vida cotidiana de un hogar nazi. Yo les propongo que ese es el manejo de la cámara. Y esto es lo que se sale de ese manejo de cámaras, ¿sí? Pero vamos a ver los huevos de Pascua, porque me parece súper interesante los huevos de Pascua. Eh, Hay algo bien interesante en términos de los trenes. Ustedes se fijan que cada vez más uno de los niños, o sea, no solamente los niños juegan con los pedazos de diente de oro, ¿no? Que además es súper obsceno cuando las mujeres nazis empiezan a hablar de qué diamantes y de qué ropa se van a quedar, ¿no? Como si nada, ¿no? A nivel de los diálogos. Pero si vemos esta escena, vemos que el niño más chico siempre juega con trenes, siempre juega con trenes. ¿Y qué vemos atrás en rojo? El tren que va llegando. O sea, el niño sabe, juega con eso. Incluso cuando, recuerden que hay una escena en la ventana que está el niño jugando con soldados, no con cualquier cosa, con soldados, ¿sí? Se empieza a escuchar, le dice, ¿qué pasó, general? Se pelearon dos porque estaban por unas manzanas, que eso conecta con la chica polaca que va dejando manzanas de vida. Todo lo blanco en esas zonas invertidas es vida y es la parte salvadora, ¿no? Pero vemos que el niño juega con soldados, vemos que juega con trenes, pero todavía más terrible es, ¿sí? Cuando el niño repite una frase y dice, vas a tener que tener más cuidado. Empieza a repetir las frases de los generales que escucha por la ventana. O sea, todo el tiempo escuchan eso. Y a nivel del arco narrativo, cada vez se va a empezar a presentar más esa otra parte que no se quiere ver. ¿Sí? Voy con otro huevo de Pascua, porque hay unas cosas maravillosas a nivel de huevos de Pascua. Este es maravilloso y este me di cuenta hasta hace muy poco. Es la tercera vez que la veo y fíjense esto es impresionante. Cuando están discutiendo, porque a la esposa no le interesa el amor con él. Vean cómo cuando duermen, no solamente las camas están separadas, sino la cámara toma primero una y luego el contraplano es a la otra. Están completamente separados, no se quieren. ¿No? Es ahora sí que por puro interés. Esa es otra lectura de Zone of Interest. Pero ¿qué vemos abajo? Unos zapatos. ¿Qué tienen que ver esos zapatos? Yo les propongo que es un intertexto. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita a eso? Les propongo que es esto. ¿Sí? No sé si ustedes conocen esta imagen. ¿Sí? Se las voy a enseñar. Pero esos zapatos que vemos ahí en el río, les propongo que son estos zapatos. ¿Alguien conoce esta escultura? Se llaman los zapatos del Danubio. Y es un homenaje, ¿no?
a los judíos que fueron muertos en Budapest. ¿Sí? Ese es un intertexto, ese es un huevo de Pascua. Y además, Rudolf todo el tiempo se relaciona con esas cosas, los dientes que encuentra en el río. Al final de esa escena toma los zapatos y se los lleva como si nada. Cuando está leyendo algo, como que empieza a reflexionar o empieza a plantearse si eso que está haciendo está mal. No digo que a nivel de la conciencia, pero sí hay algo como que el vómito, como que hay un corte, hay un corte entre la materialidad de lo que está pasando y la conciencia de él. Eso es lo más psicoanalítico que voy a poder decir. No me gusta hacer análisis psicoanalíticos del cine, me gusta mucho más encontrar como estos pequeños detalles como para mostrarlo. Pero hay otro huevo de Pascua que es maravilloso. Es muy famoso esta frase de a la entrada de Auschwitz, que además la entrada de Auschwitz está al lado de su casa. ¿Se fijaron? Todo el tiempo está ahí la entrada de Auschwitz. Es Auschwitz, ese campo de concentración. Dice Arbeit macht frei, o sea, el trabajo te hará libre, con letras góticas, ¿no? ¿Qué es lo más parecido que encontramos ahí? Les propongo que es esto y nos va a dar una pista bien interesante. Es esto. ¿Cuál es uno de los grandes props o la grande utilería de esta película? Los caballos. Todo el tiempo hay una imagen de caballos. Veamos esta imagen y les propongo otra clave de lectura. Ya van 2 claves de lectura y les voy a mostrar una tercera. La primera clave de lectura es la iluminación y el blanco y el negro con el título Zone of Interest, a nivel de estructura narrativa también. La segunda clave de lectura es las tomas cenitales como testimonio del gran otro, o de Dios, o de la historia. La tercera clave de lectura son los caballos. Todo el tiempo están en caballo, y el caballo tiene que ver con el señorío, con dominar al otro. Y vean esta frase, es lo más parecido que vamos a encontrar a Arbeit macht frei, que es en alemán el trabajo te hará libre. Vean esta imagen, es impresionante. A ver, ya la perdí, espérenme. Ya está. Dice arriba, déjenme ver, dice, das Glück der Ecke liegt in den Rücken der Pferde. ¿Qué significa eso? Significa, ¿sí? La felicidad reside en la espalda de un caballo. La felicidad reside en la espalda de un caballo. O sea, que es el que doma al caballo, el que doma al judío, esa es la felicidad. Pero esa es la misma cosa que le dice la esposa de Rudolf a la judía. Le dice, si yo quisiera, haría que mi esposo, ¿sí? Hiciera cenizas. Hay otra escena muy impresionante. Cuando ella sale, su preocupación es quedarse sin esa bella casa que está en medio de un campo de concentración, ¿no? En medio, zone of interest. Y el perro se mea. La culpa es del perro. El perro se mea y le dice a la sirvienta, es una sirvienta, es una esclava, le dice, ven y límpialo ya. Y ella está horrorizada. Desde que empieza a servir el té, ella está horrorizada. ¿Por qué? Porque ella es el caballo que la esposa está montando. Esa es una clave impresionante. O sea, en lugar de Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre, es la felicidad reside en estar en la espalda de un caballo, en estar en la espalda de los judíos. Eso por si se preguntaba Catherine sobre qué piensan del genocidio de Palestina, justamente eso. O sea, vean cómo de las grandes injusticias es justamente que en México tenemos sirvientes. En México, los Estados Unidos están montados sobre el trabajo mal pagado, ¿no? Y sobre cómo no queremos ver en nuestra vida cotidiana cómo nos montamos en las espaldas de los otros. Es básicamente la interpretación que podemos dar. Y déjenme ver si tengo una. Disculpe que me meta en tantos detalles, pero es mi última clave de lectura. Si yo les estoy planteando cuarta clave de lectura, que no se trata tanto de un documental, sino de un Big Brother del hogar nazi,
hay momentos en los que ustedes ven que Rudolf se siente mirado, especialmente mirado por su hija. Su hija todo el tiempo está notando lo que está pasando del otro lado y es la que se preocupa. ¿Sí? Esa es la distinción entre ese personaje y su hermanito. Es interesante que sea además una niña, o sea, una mujer, no un hombre. Y él se siente mirado y vamos a encontrar escenas, cuadros como este, es lo que les estoy proponiendo. ¿Sí? Incluso cuando Rudolf está bajando las escaleras y vomita, él se siente mirado por ese agujero. Se siente mirado por el futuro que lo va a juzgar. No a nivel de la mente, sino a nivel del cuerpo, incluso vomita. Y vean cómo en ese momento se invierte la relación de la luz con las escaleras. Pero entonces vamos a ver todo el tiempo este tipo de cuadros. Vamos a ver cómo Rudolf se siente mirado por cosas redondas. Véanla nuevamente y se van a encontrar con este tipo de cosas. Bueno, lo que he estado tratando de hacer, lo que hice entonces fue, con la materialidad de la forma fílmica, traté de mostrar 4 lecturas, ¿sí?, inmanentes al propio material fílmico y, bueno, un poco también tratando de discutir con mis colegas sobre ciertos puntos. No sé si lo que yo dije se contrapone a lo que ellos dijeron, si lo enriquece o qué, pero estoy poniendo sobre la mesa este tipo de elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien de los invitados quiera decir algo o los participantes comentar. Quedan muy callados. Ah, Sergio. ¿Qué tal? Bien, pues lo complejo y lo interesante de la película es cómo se expresa una multiplicidad de lecturas, eh, digamos, con las que podríamos estar o no de acuerdo o enfatizaríamos otros aspectos. Uno que para mí me resultó muy clave, digamos, por supuesto que es un asunto singular que eso me haya resultado clave a mí, pero que creo que es importante enfatizar porque de las intervenciones que escuché no se señalaba así, es que él no vomita. Eso es muy importante. O sea, él nunca vomita. Ese es el punto de la escena, que él está intentando hacerlo y no puede. Eh, y bueno, digamos, como una precisión que creo que tiene muchos efectos porque es la penúltima secuencia de la película. Y, la segunda cuestión que me parece igual clave es como cuando saltamos al Museo del Holocausto, una cuestión que también me resultó muy importante, que no alcancé a escuchar si se mencionó, es el hecho de que en el Museo del Holocausto, por un lado, entramos allí desde el interior de una cámara de gas, es decir, pasamos de él que está en un interior a el interior de la cámara de gas, como si él estuviera dentro de la cámara de gas, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que cuando vemos las escenas en el museo, lo que vemos es mujeres limpiando el museo. Eso me resulta también muy importante porque durante toda la película estuvimos viendo a mujeres limpiar la casa en la que ellos viven, que es algo que se repite constantemente en la película, las escenas de las sirvientas limpiando, cuidando a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso impide toda lectura, bueno, no impide, ¿no? Pero me parece que invita a una lectura crítica del museo, de la función que ese museo tiene para pseudo preservar memoria o hacer recuerdo o pseudo no olvidar el asunto, ¿no? Y bueno, quería nada más señalar esos 3 puntos y ver si alguien quisiera comentar algo.
Quisiera solamente agregar una cosa rapidísima. Adolf y Rudolf suenan casi igual. Es parte de la onomástica, es decir, Adolf Hitler y Rudolf. Y además, Jose, casi suena a Hass, que es odio. O sea, el apellido de ellos suena casi homofónicamente a odio. Es la familia de los odiosos. Tiene razón Néstor con eso de Adolf Eichmann. Muchas gracias. Miguel, ¿habías levantado la mano? Sí, muchas gracias. Primero, Sergio, ese detalle, wow, sí es cierto, ese detalle del vómito, yo no lo había notado. Vi la película 2 veces y sí es cierto, no vomita. No, muchas gracias por comentarlo. Carlos, es que mencionaste algo sobre eso, pero no recuerdo específicamente si también mencionaste ese tema del vómito. Sí lo mencionaste, mi error que no lo capté, pero buenísimo. A ver, mi comentario va un poquito encaminado a ¿cuál es la razón por la cual vemos películas, leemos libros, de la cual disfrutamos o le damos nuestro tiempo a las distintas formas de expresión artística? Pues bueno, a ver, Sergio, comentas algo importantísimo de esta reflexión sobre cuál es el papel de los museos. Y esto nos lleva a hacer la pregunta siguiente, que es, ¿cuál es el papel del cine específicamente o del arte, si lo queremos ver de una manera más general? Al momento de expresar este tipo de situaciones tan fuertes, ¿no? Probablemente no hay una respuesta, ojalá todos nos pudiéramos reflexionar para generar alguna respuesta personal, pero es muy complicado, ¿no? Pues bueno, empecemos diciendo que para empezar nosotros no pedimos nacer. Nosotros nacemos sin que nadie nos preguntara, oye, ¿quieres nacer o no quieres nacer? No, te tocó nacer. Y te tocó nacer en un lugar muy específico del mundo, en donde las condiciones materiales y sociales bajo las cuales te desarrollas, pues te influencian pues para toda la vida. No quiero decir que te determinen, pero sí te influencian en la manera en la cual experimentas el mundo, en la manera en la cual vives, ¿no? Si a alguien le interesa un poquito esto, hay una teoría política muy buena llamada la lotería social de John Rawls, un politólogo estadounidense que es muy interesante, pero pues a lo mejor no vale la pena un poquito seguir hablando sobre esto. A ver, entonces, tomando en cuenta que nosotros nacemos en cierto lugar específico en el cual no elegimos hacer y que eso nos condiciona material, sociológicamente, psicológicamente, etcétera, para pensar o para ver las cosas de cierta manera en un inicio antes de nosotros tomar una decisión de si cambiar o no, pues esas pautas de comportamiento interiorizadas, pues está bien curioso, ¿no? Porque si esto lo aterrizamos a lo que decimos de hasta qué punto tienen la culpa, entre comillas, aunque no me gusta utilizar esta palabra, pues las personas que están metidas en este contexto, pues es muy interesante, ¿no? Muchas veces cuando no tenemos una manera de darle sentido a nuestra existencia, lo hacemos a través de sentirnos útiles a algo más grande que nosotros. Y existe esta frase muy cliché de que los vencedores son los que escriben la historia, y esto nos deja pensar, claro, si es cliché es por algo, ¿no? ¿Cuántos ganadores no son vistos como anticristos solamente porque el discurso no los lleva a verse así, ¿no? Como súper bien dijo Néstor, los monstruos no siempre tienen dientes afilados, los monstruos no siempre se presentan con pistolas o se peinan para atrás, ¿no? Entonces, hay una pregunta muy, muy afilada que es ¿hasta qué punto es nuestra culpa lo que hacemos o cómo lo pensamos? Pues obviamente yo no me quiero atrever a dar una respuesta por la dificultad de marcar la línea. Yo, para empezar, no, creo que aquí nadie se sentiría capaz de marcar esa línea de hasta qué punto es o no nuestra culpa algo. Y esto lo vuelvo a conectar con lo que dije de los niños. Muy bien, Carlos comentaba, pues estos ejemplos de cómo ellos se comportan o cómo ellos juegan, cómo ellos tienen estos valores morales. Néstor utilizó la palabra distorsionados o cambiados. Ellos juegan a ser nazis. ¿Por qué? Porque dentro del contexto en el cual ellos están desarrollando, para ellos ser bueno es ser el que mata, o sobre todo ser no el que mata, sino el que domina.
regresando un poquito a los ejemplos artísticos que nos llevan a revisar estos otros puntos de vista, estas otras experiencias, en el círculo de lectura donde estoy ahí con Mariana, aquí con Néstor, con Daniel, les platicaba una lectura que terminé hace no mucho que se llama Suite Francesa de Irene Nemirovsky. Ella fue una judía que murió en Auschwitz precisamente y la novela trata sobre cómo es la invasión nazi en París. La primera parte de la novela te platica, ahorita se las escribo por aquí por los comentarios, la primera parte de la novela te platica cómo la burguesía parisina tiene que huir de París para poder salvar sus vidas porque están llegando los nazis y cómo en el camino el dinero deja de importar. ¿Por qué? Porque si hay 5 barras de pan para toda la ciudad, da igual si tienes dinero o no, no hay comida, o no hay agua, o nadie se puede bañar. Todos nos ponemos en el mismo lugar bajo esa circunstancia. Y número 2, en la segunda parte de la novela es, pues cuando la burguesía francesa, parisina más bien, huya a los pueblitos alrededor, vemos esta perspectiva de qué pasa en esos pueblitos en donde los nazis llegan y se instalan directamente para controlar la zona, ¿no? Entonces nos encontramos con cómo los franceses de estos pueblitos se relacionan con estas personas, a quienes ven como sus iguales, ¿no? Vemos a estas familias francesas quienes ya no tienen hijos porque sus hijos se fueron a la guerra, teniendo, no sé, 20 años, y ven que quienes están cuidando o resguardando el pueblo son también nazis de 20 años que muchas veces tienen que vivir en las propias casas de los franceses, a quienes les tienen que dar de comer, y estos mismos nazis dicen, oye, pues sí, o sea, se siente muy feo matar, pero pues es que pues es lo que tengo que hacer. Yo también quisiera que la guerra se acabara para poder volver a mi casa y pues poder estar con mi familia, ¿no? Ahora, quiero matizar un poquito estos comentarios que estoy haciendo. No quiero que suene como una especie de romantización de el lado de los vencidos o del lado de los, entre comillas, malos, para nada. Solamente que pues, el arte es probablemente el medio de comunicación o el medio más efectivo para poder, pues, mirar estas distintas perspectivas, porque las decisiones, para poder tomar una buena decisión necesitamos información. Y un punto de vista es información. ¿Para qué nos sirven estos distintos puntos de vista? Para reflexionar. Y sobre todo es aquí donde creo que entra un poquito la manera en la cual abrí el comentario de cuál debería ser el papel del cine. Pues no quiero decir cuál es el papel del cine, sino el valor más grande de esta obra no solamente es provocarnos sentimientos de todo tipo a través de, pues a través de imágenes, sonidos, etcétera, sino es una película que nos pide un papel a nosotros como espectadores. Te estoy presentando toda esta información terrorífica, te estoy horrorizando, ¿para qué? Para que reflexiones. ¿Cuál va a ser tu decisión como espectador de qué hacer con dicha información, de qué hacer con dicha experiencia? Entonces, pues bueno, eso yo creo que es el mayor acierto de la película. Y pues nada, con esto cierro este comentario. En el último que haga, seguiré recomendando algunas obras más, pero aquí lo que dije lo voy a escribir en el chat. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Daniel. ¿Qué tal? Bueno, es en relación a las frases que menciona Carlos, ¿sí? La del trabajo no será libres y la que hace referencia a la espalda del caballo, estar montado sobre alguien, como posibilitador de felicidad. Creo que ahorita lo que menciona, hay una equivalencia en esas dos frases que las une. Sería, en este caso, el trabajo que era libre, proponiendo como que el trabajo propio, y la otra es montarte en el esfuerzo de alguien más. Entonces, digamos que la equivalencia resultaría en una frase que, que se conjunta de las dos. Es el trabajo del otro me hará libre. ¿Sí? Que es la manera en la que cómo entendería esa parte. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Yo, Mariana. Nada más, como redondeando esto último que apunta Daniel,
Y sí me parece muy interesante porque también recordemos, uno, la raíz etimológica de la palabra trabajo, que al final es tripalium, que alude a un castigo corporal, y que incluso una lectura bíblica también nos sugiere que al final o sea, el trabajo es una condena de Dios. O sea, el ser humano fue condenado a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente porque se atreven a violentar las normas que Dios había puesto. O sea, si Adán y Eva se hubieran quedado en el paraíso sin broncas, podían vivir allí bien tranquilos, ¿no? Disfrutando y cogiendo y siendo bien felices. Pero al final el trabajo es una condena por violentar todo esto. Entonces me hace mucha más lógica esto que dice Daniel. O sea, a partir del trabajo del otro, yo soy el que se hace libre, entendiendo el trabajo en este sentido tanto etimológico como esta lectura cristiana de que al final es una condena. O sea, al final es lo que tiene que sufrir o lo que tiene que padecer alguien más para que otras personas puedan acceder o a los privilegios o simplemente a existir a costa del otro y a cuestas del otro, ¿no? Literalmente, sí. Así entiendo lo que menciona Daniel. Nada más quería apuntar esto que me vino a la mente. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene algún otro comentario o ya vamos cerrando. ¿Sí? ¿Quieres empezar con tu conclusión, Carlos? Eh, bueno, yo más bien o sea, me quise mostrar la importancia del detalle y de la forma. Es decir, que a veces es muy productivo no salirse del propio filme, sino utilizar una lectura del propio filme, es decir, inmanente, y ver cómo funciona la forma respecto al contenido. Y a partir de ahí yo mostraba cuatro lecturas que yo les llamo hipótesis, pero las fui demostrando, me parece, a menos que alguien tenga algún contrafáctico que diga, bueno, eso no me parece así. Uno es la iluminación, el color blanco y negro, incluso con Zone of Interest, desde los títulos de los opening titles, podemos ver incluso eso, ahorita lo podemos ver más claramente. La segunda cuestión es los planos cenitales, ¿sí? A ver, perdón, antes de pasar a la siguiente, también en la estructura narrativa podemos ver que va cambiando la relación de la iluminación a partir de la mitad, en esa escena donde se encuentra con los dientes, se lavan, pasa la flor y a partir de ahí todo se empieza a contaminar de lo que estaba fuera de campo. Nos empezamos a encontrar pedacitos de los campos de concentración y el cambio de iluminación se empieza a invertir y es cuando empezamos a encontrar estas escenas en cámara térmica o en 2023. La segunda hipótesis que también traté de probar es, o que probé, voy a ser un poco más arrogante en ese punto, es lo de los planos cenitales. Véala nuevamente y van a ver que hay 7, 8 planos cenitales y todos tienen que ver con la mirada del gran otro, de la historia o de Dios que va a juzgar. Incluso en el punto donde Rudolf se siente mirado por un agujero, es como el Museo del Holocausto lo va a mirar a él, ¿no? O sea que hay una cosa muy interesante en términos de memoriales. Hay dos memoriales. El memorial del Holocausto, Auschwitz, y el memorial de los zapatos del Danubio, que también comenté hace unos momentos. La tercera lectura, ya no recuerdo cuál era la tercera lectura. Bueno, hice cuatro, bueno, la otra era lo de esta frase, que ahora Daniel me ayuda a poder leerla todavía mejor, que es Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, que es, lo dije mal, es la felicidad en la tierra reside en la espalda de un caballo. Además, parece ser que es una frase muy común en Alemania, ¿no? En ese sentido es genial quien haya hecho el guión poner ese elemento. Y me gustaría un poco volver a mostrar esos elementos. Se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Quiero demostrar algunas de esas cosas. A ver, es que ya se me movieron todas las imágenes, pero miren, voy comentando algunas de las imágenes. Se alcanzan a ver las imágenes, ¿verdad?
Sí, la Sí. estamos. Bueno, este es el póster que ya comentamos, que yo mostraba cómo lo negro y lo iluminado estaban invertidos. Esta es la frase, das Glück dieser Erde, Light auf dem Hoge der Pferde. Este es fíjense cómo está iluminada las notas de la pieza de piano. Ahí es donde las encuentra. Vean cómo hay una relación muy distante en la familia, entre el esposo y la esposa. Vemos también el caballo es la sirvienta judía que se hace cargo del niño y que no puede más, desesperada por los gritos del niño. Otra vez es el caballo y quien lo domina. El niño diciendo, no lo hagas otra vez, repitiendo la frase de los soldados nazis. Vean el cambio de zone of interest. ¿Cómo empieza la película? La película empieza en blanco, después empieza en blanco y negro y se empieza a hacer cada vez más oscuro y termina justamente en oscuro. Es muy interesante también eso. Vean cómo esta es la escena final, cómo se invierte la relación con las escaleras. Rudolf va bajando las escaleras son negras y todo lo demás es blanco, y después se invierte la relación, después de que es visto por el Museo del Holocausto. Hablé de los zapatos marrones, vean ahí los zapatos marrones. Lo que dice Sergio es como, comentó Sergio, es cómo se entra desde dentro de las cámaras de gas, ¿no? Así es como entramos. Nuevamente es un problema de iluminación, no he estado diciendo otra cosa. Aquí vemos nuevamente la cuestión de las escaleras, va descendiendo a la iluminación, eso es muy loco, que desciende a la iluminación. Esta es la mirada cenital de Dios viendo a los nazis, él viendo cómo los va a gasear, pero además, aquí está también muy interesante, vemos también que hay quiero comentar la idea de la naturaleza muerta. Los pocos cuadros que vemos son de naturaleza muerta, se llaman así, y vemos también renos muertos, ¿no? Son utilería o props que también nos está diciendo cuál es la relación que tienen los nazis con la vida y con la muerte. Más bien con la muerte, la naturaleza muerta. Vean otra vez el problema de la iluminación. Lo nazi es lo iluminado y todo lo demás es oscuro. Vean, ellos son puros, ellos están limpios. Vemos al niño sometiendo a su hermano, ¿no? Cada vez vamos a ver más este tipo de imágenes. Otra vez la escena cenital que les mostraba de cómo va a ser juzgado. Vean todo lo blanco. Aquí vemos cómo se relaciona con los perritos de mejor manera que con los nazis. Eso también lo vemos. Es una gran elección que hayan escogido un perro negro que que es su mascota. Vemos también que hay mutilados. Estos son el tipo de cosas que van a ir apareciendo como pequeños pedacitos de la maldad en la vida pura de los nazis. Vemos esta escena ya la comenté. El problema de la manzana y por qué se pelean y cuando el niño le dice no lo vuelvas a hacer otra vez. Cuando la esposa la sentencia a que si no se porta bien la van a hacer cenizas. Los renos muertos atrás, véanlos. Esta escena también ya la comenté. Vean la iluminación cuando la iluminación tiene que ver con la esperanza, como la chica está tocando la pieza que ya también comenté. Cuando entra a su casa después de poner las manzanas y encontrarse con esa imagen, vean cómo ahí, esa escena veanla nuevamente y él se siente mirado por ese ojo que ya mostré, que además es su hija, la más pequeña, a la que le cuenta el cuento de Hansel y Gretel, ¿sí? Vean en la puesta en escena cómo están separadas las camas, nuevamente la iluminación. Vieron que le es infiel a su esposa con una chica, entra por un túnel, ya comenté también esta escena. Bueno, lo que estoy tratando de mostrar con todas estas escenas es, sería redundar en lo mismo. Lo que estoy mostrando es, si yo solamente lo platico y no enseño las escenas, estoy achatando la forma fílmica. Y eso me parece un error metodológico importante. Y eso nos pasa mucho a los psicoanalistas. Es algo que a mí me cae muy mal. Las psicoanalistas o los psicoanalistas ponemos a ver películas, las comentamos, pero nos olvidamos de toda la materialidad. Y se nos olvidan detalles súper importantes.
Entonces, ¿para qué vemos la película si no vamos a comentar la materialidad de la forma fílmica? Su sonido, el montaje, la estructura narrativa. Entonces, mejor hay que ponerles un meme y hablamos de lo que sea, ¿no? ¿O para qué les hago perder dos horas de tiempo si no puedo sacar las conclusiones a partir de la propia materialidad de la forma fílmica? Bueno, eso es lo que traté de hacer el día de hoy y espero haber contribuido algo a una lectura distinta a lo que habíamos visto antes. Muchas gracias, Carlos. Hay un comentario de Catherine en el chat, dice, estos huevos de Pascua traen lo real lacaniano. De acuerdo. De hecho, yo me puse a investigar un poco del protagonista de la película y sí se me hizo muy interesante la escena final de cómo es la cámara de gas, ¿no? Y lo que más le atribuyen a él, pues es esta construcción de esta gran cámara de gas, ¿no? Y que mató muchísimos judíos, bueno, y austriacos y demás, personas que estuvieron ahí, a partir de eso, ¿no? Fue como su gran logro. Entonces, como que no, también no se me hizo como azaroso que pasaran esto primero en el museo, ¿no? Digo dos cosas nada más rápido. Sí. Pero ya es muy jalado de los pelos, pero el actor de Rudolf es Christian Frieder, que sale en otra película que se llama The White Ribbon, que son unos niños que son muy crueles. Un poco se ha dicho que es como si él hubiera crecido como un niño nazi y es el resultado de adulto. Pero además, para poder responderle también a Catherine, que creo que sigue por aquí, no es cualquier elección la cámara térmica, no solamente por la inversión en negativo. ¿Dónde vemos las cámaras térmicas? En los ataques de los Estados Unidos a países árabes. Digámoslo de una vez, tiene que ver con el problema de Gaza. Gracias, Carlos. Emilio. Sí, comentarios finales, conclusiones, mis últimos comentarios. Una de las cosas de las que me gustaría volver a traer es que el montaje es así porque intenta camuflar el sufrimiento que está sucediendo al otro lado del muro. A pesar de que hay sutiles, bueno, sutiles y no tan sutiles, muestras de los sonoras de lo que está sucediendo, no lo muestra. Y pienso que lo que se busca es hacer como no querer mostrarlo. La película no quiere que lo veas. Quiere tratar de hacerte creer que todo está bien, que no está pasando nada. Pero repito, como dije al principio, ahí donde no está pasando nada, siempre hay algo pasando. No es que no pase nada, es que necesitamos prestar atención a los detalles. Uno de esos es el de Palestina. Algunos medios incluso lo nombrarán como una guerra entre Palestina e Israel cuando es un genocidio. La forma de contar las cosas, es casi como si nos protegiera de algo que no queremos ver, de algo que no queremos tocar, de algo que no queremos en ocasiones ni escuchar. Es por eso que, por ejemplo, la mamá, que creo que es la mamá de la protagonista, la señora se va porque escucha los gritos y en ocasiones hasta se acerca a escuchar por la ventana lo que alcanza a ver. Los nazis sin duda crearon una narrativa para no querer ver eso, como lo del caballo, o incluso verlo y empoderarse a través de eso. A mí me daba mucha risa ese como signo del caballo porque me recordó a la película de Barbie y cómo el caballo siempre ha sido un símbolo del poder, hasta incluso de poder sexual, un gran falo. Nosotros la tenemos más grande. Nosotros los nazis somos mejores. Y eso es lo que quiere la película, que estés esperando constantemente un escándalo que no llega, porque no llegó, porque ese genocidio sucedió. Eso real, me gustaría traerlo ya para el final, compartirlo. Este, es tan real que
yo no busqué símbolos, por ejemplo, en el nombre. En Rudolf Höss, no es alemán, pero Rudolf Höss sí existió. El personaje fue real. Y la casa también. Esa es la razón principal por la que quería traer también este, al pintor de acá. Porque si nosotros nos preguntáramos, tanto hablando de la zona de interés como de estas pinturas, ¿qué pasa en esas películas? Si un amigo nos preguntara, ¿y qué pasó en la zona de interés? ¿Qué pasa en las pinturas de Edward? Nosotros diríamos, nada, pero es que sí pasa algo. Es algo que depende de nuestra sensibilidad como seres humanos. Y yo creo que hasta ahí voy a dejar mis conclusiones. Creo que esta es una frase que al menos yo saqué en mi análisis, que puede o me ha llevado a notar cosas de mi vida. Ahí en donde parece que no pasa nada, siempre pasa algo. Eso es todo. Muchas gracias, Emilio. Miguel. Perfecto, pues bueno, realmente ya no hay mucho más que yo pueda aportar, más que pues agradecer de nuevo este espacio para platicar de una película de la cual hay mucho que hablar, ¿no? Hace poquito comentábamos de cuál es la razón por la cual vemos películas. Pues bueno, es muy curioso que justamente esta película haya salido cuando estamos viviendo un genocidio en tiempo real. Y lo podemos ver día con día y tenemos imágenes y pruebas y parece ser como si la cantidad de información que recibimos en redes sociales es tan masiva que pasa desapercibido, ¿no? Entonces aquí es en donde ponemos la balanza entre realmente qué es importante o qué no es importante para el mundo, ¿no? Este discurso de Jonathan Glazer que hizo en los Oscars, pues atrevidísimo, muy valiente y es pues algo digno de aplaudir. Al mismo tiempo que aplaudimos pues el logro artístico que hizo con esta película. Yo estoy 100% seguro de que, si bien en su momento me gustó un poquito más Anatomía de una caída, siento que esta es una película que se va a recordar por más tiempo, ¿no? Esta película se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Cannes y ganó el premio que es como el correspondiente al segundo lugar. El primero fue para Anatomía de una caída. Y pues nada, ¿no? Los críticos se deshicieron en elogios y van a ver que, como les digo, con el paso de los años no se va a dejar de hablar de esta película. Como experiencia personal, yo les comparto que yo esta película fui al estreno en Morelia en octubre del año pasado y en la sala estaba Rodrigo Prieto, que es el director de cinematografía de Martin Scorsese, que dirigió la fotografía de Killers of the Flower Moon o Barbie de Greta Gerwig, y se paró a aplaudir. Se paró a aplaudir, le pareció una película pues espectacular, tal y como todos los que estábamos ahí, y como al público que la veo por primera vez en Cannes. Entonces, pues nada, es algo padrísimo. Para terminar, yo quería cerrar con dos recomendaciones, una que no he visto y una que sí. La primera y la razón por la cual la recomiendo, aunque no lo haya visto, es porque Michael Haneke, en el momento en el que denunciaba la manera en la cual Spielberg utilizó estas imágenes de la cámara de gas para entretener al público, dándole como cierta tensión para provocar cierto efecto espectacular en el público, dijo que la única película que él había visto que tratara de una manera pues, bastante respetuosa el tema del genocidio, el genocidio judío, fue una película llamada Night and Fog, que es Noche y Niebla, de Alain Resnais, que es un director francés. Les digo, yo no la he visto y se me hace que a lo mejor ya hasta es un cortometraje. Nice. Se lo estoy escribiendo. A lo mejor es un cortometraje porque dura nada más media hora. Entonces, pues ahí se las dejo por si alguien la quiere anotar. Luego la discutiremos. Y por último, quería cerrar con la recomendación de la película que precisamente Carlos mencionó, por eso sonreí cuando la dijo, que es El listón blanco de White Ribbon, dirigida precisamente por Michael Haneke, en donde vemos cómo en este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblito en Alemania, dominado precisamente por esta figura del padre alemán, que es toda una institución, el Vater con W, que es como toda una figura bastante fuerte en Alemania, cómo este influye en el desarrollo de los niños en un momento histórico muy específico, en donde
parece ser que toman cierto resentimiento contra los otros, contra los que los invaden. En medio pues, de todo este contexto en donde Alemania tenía que volver a surgir de las cenizas después del Tratado de Versalles, ¿no? No, esperen, no por ser el de Versalles, el de la Primera Guerra Mundial. Una disculpa, parece que el de Versalles fue el de la Segunda. Y pues nada, entonces la interpretación como más conocida de esta película es que lo que estamos viendo es el desarrollo, es como los niños, más bien, el desarrollo desde la infancia de quienes 20 años después serían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que es la continuación ideal para ver esta película y pues nada, se la recomiendo muchísimo y de nuevo, pues gracias aquí desempolvando lo inconsciente por hacer estos espacios tan maravillosos. Muchas gracias, Miguel. Néstor. Sí, hay un poeta brasileño, Haroldo de Campos. Haroldo de Campos en su momento él propone el término transcreación para referirse a esta tarea no nada más de la traducción, sino de ser capaces de trasladar un texto. Y con texto me refiero no nada más a un texto escrito, no, me refiero básicamente a cualquier propuesta, cualquier discurso que esté enarbolando algo. La tarea compleja de trasladar un texto poético, sobre todo de una lengua a otra, de un lenguaje a otro, más allá del idioma, de un lenguaje, que obviamente lo complejo que es traducir, digamos, este universo de imágenes, de sensaciones, de experiencias, y hacerlo llegar a una persona que no comparte ese idioma original o ese código o ese contexto original. Y en ese sentido, pues pienso que básicamente cualquier obra que intente traducirnos emociones, sensaciones, experiencias a las que nosotros no hemos estado expuestos, expuestas, pues evidentemente tiene huecos y evidentemente no está libre de una postura discursiva, de una postura social, política, ética, pero que al fin y al cabo es una postura que fija el propio autor y que lanza a interpretación de las personas que queramos compartir la propuesta, ¿no? Y traigo a Haroldo de Campos a colación porque se refiere a él. Hay un texto, hay un libro, iba a decir precioso, pero lo digo en el sentido menos, o sea, aquí quiero cuidar mucho las palabras. Es un texto doloroso, es un texto brutal, es un texto tremendo. Se llama El canto del pueblo judío asesinado, de este poeta Itzhak Kasnelson. Es un poeta que efectivamente también es asesinado. Primero él ve como toda su familia es asesinada en los campos de concentración. El texto sobrevive gracias a que él lo va escribiendo de manera obviamente clandestina mientras está recluido en los campos de concentración. Y cuando básicamente él se da cuenta de que está a punto de él también ser asesinado, recurre a una sirvienta, si mal no recuerdo, francesa, que es la única a la que le menciona dónde va a dejar enterrado el texto. Creo que la escena en Zone of Interest donde la chica que sale a repartir las manzanas y encuentra, también puede estar haciendo referencia a todo esto, que sobrevive, pues gracias a que la misma comunidad judía fue capaz de asegurar o de procurar que sobreviviera el testimonio de lo que ellos viven. Y este texto de Castelson creo que es un ejemplo bárbaro. O sea, es uno de los poemarios más brutales que a mí me ha tocado leer. Pero hablaba de Campos porque finalmente en el prólogo a la edición en español que edita Herder, se hace referencia a él, al término de la transcreación en este sentido. En el prólogo original, que es de Primo Levi, y voy a leer textualmente, en la edición, en la primera traducción italiana, en el 66, Primo Levi dice: insiste en la dimensión incomparable de la voz del que va a morir entre los cientos de miles de todos aquellos que entonces van a morir. Insisto, sí creo que tiene bastante que ver con esto, con que cualquier aproximación que hagamos a un fenómeno que nos es ajeno, que no nos tocó, finalmente no va a estar libre de estas interpretaciones que hoy incluso nos estamos atreviendo a dar. Entonces sí creo que también es importante no asumir una postura, creería yo, tajante, definitoria, sobre situaciones que al fin y al cabo la historia nos ha puesto en el papel solamente de atestiguarlas, no de experimentarlas. Nada más.
Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el evento. Muchas gracias a los invitados especiales por su tiempo, por sus comentarios y esperamos verlos en el próximo evento y bonita noche a todos. Gracias, Jessica, también. Gracias, Mariana. Gracias a todos por participar. Me llevo la tarea también de verla otra vez, la película, porque hasta vi la hora y dije, "Ay, la alcancé a ver otra vez". Hay tantos elementos que perdí, pero muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas Gracias, buenas noches. Gracias. Bye, hasta luego.